Muchas gracias, arquitecta Sheila. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Carla María López Menchú. En la presente fecha todavía me desenvuelvo en el Ministerio de Educación como coordinadora de infraestructura. Agradezco esta invitación con la Universidad de Occidente y especialmente al decano, al señor decano ingeniero Juan Carlos Ordóñez y al arquitecto Eric Estrada. Bueno, sin más preámbulo, les doy también la bienvenida a estudiantes y profesionales de la arquitectura que nos acompañan el día de hoy. Y iniciamos, ¿verdad?, con la presentación del diseño arquitectónico de establecimientos educativos. Inicio con una introducción. Me tomé la tarea de poder leer algunos artículos. Me llamó la atención este artículo de la BBC, en donde indican, mi escuela parecía una cárcel. Así describió mi madre el colegio al que asistió de niña. María Esther, que tiene ahora 75 años y que solo cursó la escuela primaria, me contó sobre sus paredes, que eran infinitamente grises. Las líneas de los bancos de madera que se podrían ver desgastados y un único árbol que había en el patio donde jugaba con sus compañeros. Este lugar que se suponía que tenía que inspirar a la creatividad y fomentar la concentración para dar lugar al aprendizaje, para ella era una prisión. Por un breve momento les voy a pedir que se recuerden de cómo era el lugar donde ustedes estudiaron, ¿verdad? ¿Qué sensación les transmitía? ¿Qué recuerdos tienen, verdad? Sobre ya sea un establecimiento educativo oficial o un establecimiento educativo privado, ¿verdad? Que influyen bastante en el tema educativo, ¿verdad? En la percepción de los pequeños, de los adolescentes, de niños, ¿verdad? Solo para que lo tengan en mente, que vayan haciendo tal vez una remembranza de cómo era donde ustedes estudiaron. Les voy a presentar lo que yo me imaginé cuando yo leí este artículo y me imaginé esto, ¿verdad? Esta es una escuela, existe aquí en Ciudad de Guatemala. Realmente transmite las sensaciones que pudimos observar en este artículo, que parecía una penitenciaría, parece una cárcel, ¿verdad? En el ambiente que se puede percibir. Vemos que tiene barrotes, vemos pintura deteriorada, una pequeña jardinera así en la esquinita, como recordando que tal vez hay vegetación. Y algunos tipos de señalización pues pintada, ¿verdad? Veamos estas otras imágenes. La imagen que ustedes tienen de su lado izquierdo superior es una escuela que se encuentra en San Pedro Ayampú, en el departamento de Guatemala. A diferencia de la que acabamos de ver, pues todavía tenemos una mejor percepción, tal vez áreas verdes, áreas de espacios de juego. La pintura, ¿verdad?, conservada. Se puede ver que tiene mantenimiento. La siguiente imagen que ustedes tienen siempre a la izquierda, en la parte inferior, es otra escuela en Ciudad de Guatemala, zona 18. Zona 17. También se puede ver, nos transmite limpieza, ¿verdad? Nos transmite que tiene un espacio
adecuado, lo podríamos ver así, tratándose de establecimientos oficiales. La imagen que tienen a su lado derecho, ya se ve cómo la pintura, un detalle que tuvieron una consideración, se puede notar esa creatividad, ¿verdad? Transmite la creatividad hacia este ambiente. Esta también es una escuela, esta la trabajó la Municipalidad de Guatemala, y siempre está ubicada en zona 18. Esta escuela que tenemos ahora en pantalla se ubica en el departamento de Zacatepeques. Actualmente ya está, tal como ustedes la pueden apreciar, observar en esta imagen, ya totalmente remodelada, se podría decir. Esta escuela tuve la oportunidad en el 2018 de poder visitarla, y no era de esta forma, ¿verdad? No tenía 2 niveles. Sus baños, las baterías de baños eran bastante precarias y como para atender cierta cantidad de alumnos durante jornadas tanto en la mañana como en la tarde. También carecían del tema de abastecimiento de agua potable, porque hay lugares en donde los sistemas de agua potable pues todavía no llegan, ¿verdad? Entonces ellos tienen que ver y coordinar con la municipalidad pues el que lleven pipas para poder abastecer a los establecimientos. Más hoy en día ya está totalmente modificada, ¿verdad? Este fue un trabajo de la municipalidad de Antigua Guatemala en una aldea que se llama El Hato. Iniciaremos con las consideraciones para la planificación de un establecimiento educativo. Como primer punto tenemos la oferta actual de los establecimientos educativos y su cobertura. En este punto, tenemos que tomar en cuenta la demanda educativa, que puede entenderse como el total de personas que requieren de los servicios educativos en el mercado. Y hablando de la demanda educativa, también tenemos la oferta, que es la cantidad de servicios ofrecidos y en respuesta de las necesidades para la formación de la población como tal. El cálculo de la demanda se realiza para determinar la cantidad de aulas, la cantidad de ambientes complementarios que se demandan por cada uno de los estudiantes durante un periodo de evaluación, tomándolo de esa forma, y la oferta que se encuentre en el lugar en donde vamos a realizar el proyecto. También tenemos que considerar el tema de las estadísticas educativas y los datos de los censos poblacionales y proyecciones demográficas. En el tema de estadísticas educativas, el Ministerio de Educación tiene direcciones departamentales en cada área del país. El departamento de Xela tiene su dirección departamental, Zacatepeques tiene su dirección departamental, la ciudad de Guatemala tiene 4 direcciones departamentales, porque aquí lo dividen en 4 regiones, quienes manejan las estadísticas educativas. Estas estadísticas, ustedes pueden abocarse a estas direcciones departamentales y solicitar, ¿verdad? Las cantidades de usuarios, o bien en el término educativo, matrícula estudiantil del lugar donde ustedes
necesitan hacer o realizar el proyecto, ¿verdad? Entonces, esas estadísticas las pueden conseguir en cada una de estas direcciones departamentales. Ellos manejan el tema de cuántos docentes se necesitan, ¿verdad? Con informes, perdón, con dictámenes de las demandas estudiantiles en las áreas, ¿verdad? Les pueden dar datos por municipios, por departamento, también por zonas o caseríos, ¿verdad? Y los datos del censo poblacional, que también son necesarios, ¿verdad? Datos de INE, también censos municipales, porque también las municipalidades realizan sus censos como tal, para tener y definir las cantidades de usuarios a las que un establecimiento educativo, ya sea público o privado, vaya a dar el servicio, ¿verdad? Adicionalmente, en el tema, les voy a hablar un poco de tema educativo. Tal vez algunos son maestros de profesión, ¿verdad? Ya conozcan un poco este ámbito. En cada establecimiento educativo debe realizar un proyecto educativo institucional que se llama un PI, en donde el establecimiento indica los objetivos, sus metas, sus acciones, sus resultados y los recursos que ellos necesitan para su función como tal y entre la sociedad a la que ellos van a dar ese servicio. Este proyecto educativo institucional es un instrumento técnico, pedagógico, de planificación y gestión que orienta las acciones para el crecimiento, fortalecimiento y desarrollo de una institución educativa. Esto hace un currículum, ¿verdad?, en el ámbito local, con base al área local, y toma en cuenta las características, las necesidades, los intereses y los problemas que vaya a tener el área en donde se vaya a emplazar el proyecto. Este PI debe de basarse con el CNB. ¿Qué es el CNB? El CNB es el Currículum Nacional Base. En este Currículum Nacional Base va a establecer todas las metodologías, todo lo que conlleva, por ejemplo, nivel de preprimaria, nivel de primaria, básicos, diversificado. Aquí el PI les va a definir las actividades que ellos van a realizar durante una jornada educativa. Las jornadas educativas, hay jornadas de mañana, jornada matutina, de tardes, jornada vespertina, hay plan fin de semana, ¿verdad? Hay jornadas nocturnas también, hay educación también para adultos, ¿verdad? Primaria para adultos, básicos, ¿verdad? Y carreras como bachilleratos por madurez. En este tema, el CNB, por ejemplo, para los planes de fin de semana, nosotros como conocemos de cajón que básicos son 3 grados, ¿verdad? Y es por año. Más el básico por madurez, solo nos están dando 2 grados. O sea que tenemos que tener 2 aulas para fin de semana poder tener básico. Y para un bachillerato por madurez, nos indica el CNB que solo es un aula. Y son 2 años, ¿verdad? Pero entonces, en plan fin de semana. Ahora, un bachillerato como tal, normal, ¿verdad? Va a ser 2 grados y por año, ¿verdad? Por año. En cambio, el bachillerato es más corto. Toda esta información ustedes la pueden obtener entrando a la página del Ministerio de Educación. También este currículum nacional base nos indica si las actividades son individuales, si son grupales, si van a ser actividades ahora híbridas, ¿verdad? Con la situación de pandemia o temas de tecnología.
Ante todo esto, es importante realizar lo que es el estudio de mercado que nos lleva a realizar un plan de desarrollo local, ¿verdad? En caso de planificar para establecimientos oficiales, y un estudio de mercado se recomienda para los establecimientos privados y basarse siempre en sus legislaciones, ¿verdad? La legislación municipal, la particularidad de la región. Y algo muy importante también es considerar el costo de la planificación como tal. También lo que tenemos que tomar en cuenta es el tema de la legislación. En cuanto a la legislación, nosotros manejamos, el Ministerio de Educación tiene un manual de criterios para el diseño arquitectónico de establecimientos oficiales. Actualmente se está trabajando también este mismo manual, tanto con colegios como con establecimientos oficiales. Estos son algunos de las leyes que rigen el ámbito para planificación de proyectos de establecimientos educativos. Y lo que sí recalco en estas normas es el Acuerdo Ministerial 1233-2016, que es el acuerdo que respalda al Manual de Criterios Normativos. Este manual contiene todas las regulaciones en su capítulo ser de todo lo que tenemos que tomar en cuenta para una planificación. Y con base al Acuerdo Gubernativo 52-2015, que este rige a los establecimientos privados, también nos indica que en su artículo 13 se tomarán en cuenta todos los manuales que el ministerio dé a conocer, ¿verdad? Es para que lo tomen en cuenta y tengan su base, ¿verdad? Su fundamento legal. Con los criterios conceptuales del proyecto, tenemos una serie de puntos que ya hemos visto también anteriormente en nuestros cursos de la carrera de arquitectura, y tenemos como primer punto lo que es la topografía. Aquí en la topografía, yo les coloqué aquí lo más importante. Deberíamos de tomar en cuenta la máxima para los terrenos de un 10%, ¿verdad? En cualquier sentido. En caso de que las pendientes sean mayores, las personas interesadas pueden desarrollar la infraestructura, más deben de trabajar un proyecto con tema de terrazas, ¿verdad? Generar su estudio topográfico para poder realizar todas las modificaciones que ustedes van a tener en su terreno. También con el tema del suelo, si el terreno, bueno, como regla general, salvo que existan medidas de mitigación con evidencia de un diseño efectuado o ejecutado, ¿verdad? Por un especialista, se tienen que fundamentar en un estudio de suelos documentado. Entonces, en este tema, si es para construcción, sí deben de realizar el respectivo estudio de suelos, y con tema de movimientos de tierra y manejo de taludes, que sería lo que ustedes trabajarían en el ámbito de la topografía. Adicionalmente, verificar en el terreno el tema de manejo de agua pluvial del área al momento de realizar los movimientos de tierra. Y ya que esta alteración, ¿verdad? Va a acentuar aún más cuando se levantan las obras, ¿verdad? Propiamente dichas,
porque se va a producir un efecto neto sobre la capacidad de infiltración de los terrenos. Y también por el tema de impermeabilización, ¿verdad? Que se va a producir al momento de realizar nuestro proyecto. También tomar en cuenta lo que son la condición hidrogeológica del subsuelo, que a veces esta condición puede generar restricciones sobre el uso del suelo del predio en lo referente al total de la cobertura de la construcción. Por ejemplo, construir en el área de Oriente no va a ser lo mismo que construir en el área de Escuintla, por ejemplo, que a veces hay manto freático, ¿verdad? Ya a raso de suelo. Y tomar en cuenta también los cuerpos y corrientes de agua permanentes o intermitentes que vayan a tener su terreno, ¿verdad? Esto les va a ayudar para poder saber si también el terreno es ideal en donde vayan a ubicar ustedes el establecimiento educativo. Debido a que a veces por riesgos tienden a haber problemas de ríos, tal vez el río está seco, pero en un tiempo de lluvia, con precipitación pluvial, no sabemos cuánto va a crecer o si se va a generar ese río de nuevo y va a causar algún daño sobre la infraestructura del establecimiento. Adicionalmente, tenemos que tomar en cuenta los indicios arqueológicos. El compañero que yo tengo en el área de Petén se han topado con temas de esta índole. Por eso se deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Según la ubicación de su proyecto y en las fases tempranas y el diseño del proyecto, ya que estos pueden provocar problemas a futuro, ¿verdad? En el desarrollo de este. Como por ejemplo que les puedan parar la obra, ¿verdad? O les puedan poner alguna multa por no tomar en cuenta estas leyes. En este caso, el Instituto de Antropología e Historia, el IDAE, es el organismo encargado de normar la protección y mantenimiento de los sitios históricos y arqueológicos del país. Aquí se tendrían que realizar sus respectivas investigaciones sobre el lugar. Con el tema de las áreas verdes y bosques, en la fase de estudios básicos que se realizan previo a la fase de diseño y planeación de la obra, se puede llegar a determinar que el predio a desarrollar presenta una cobertura vegetal significativa. En esta fase también es importante identificar las áreas de protección de cuerpos y nacientes de agua dentro de la propiedad y su área de influencia directa. Cuando sea necesaria la tala de árboles dentro del área del proyecto como parte de las obras de construcción, se debe cumplir con todos los trámites que se establecen en la legislación vigente, con el fin de obtener los permisos respectivos para proceder a realizar las talas. En ese sentido, sí es muy importante que el diseño del proyecto contemple desde muy temprano qué árboles podrían ser autorizados para tala y cuáles no, para no generar contradicciones con las autoridades y situaciones de problemática desde el punto de vista de la ejecución de las obras. Cuando el proyecto contemple la tala de árboles para los cuales deba disponerse de los permisos respectivos y en la medida de que se disponga de áreas verdes en el predio, deberá incluir como parte integral de la obra la compensación respectiva con las especies nativas. Otro tema muy importante son los aspectos legales de la propiedad del terreno. Para la construcción de un centro educativo se debe dar el cumplimiento, ¿verdad?, con los requerimientos legales vigentes que correspondan y que sean pertinentes al terreno.
En este caso, para la construcción de un establecimiento educativo oficial, hay ciertos requisitos que deben de llenarse. Estos los van a encontrar en el manual, que más adelante les voy a indicar en dónde los pueden descargar. Y en caso de los bienes particulares, un documento notarial y la certificación reciente de Registro General de la Propiedad, ¿verdad? Para constatar los linderos, ¿verdad? Las áreas del terreno, verificar. Adicionalmente, pues también recomiendo abocarse con áreas de catastro, perdón, de las municipalidades respectivas para que ustedes puedan tener esta información. Adicionalmente, ¿verdad? Se aclara que pueden ser ya sea en el registro de la propiedad de Guatemala o en el segundo registro general de la propiedad que se encuentra en Xela, ¿verdad? Con la evaluación del sitio, tenemos que enfocarnos en la ubicación, ya que en el área urbana o regional rural se recomienda que los educandos realicen recorridos razonables con relación a las condiciones particulares de cada región, tales como la topografía, las vías de comunicación, la climatología, etc. Para el efecto deberán utilizarse las tablas que están en el manual. En el manual, en la página 55, ustedes podrán tener acceso a esas tablas para tener o tomar en cuenta esos criterios de la ubicación. Esta es una de las tablas que ustedes pueden encontrar en el manual de diseño de establecimientos, en donde nos establecen las distancias y tiempo máximo de movilización hacia un centro educativo. Lo tenemos dividido por los niveles de educación, que tenemos la primaria, la preprimaria, la primaria y el nivel medio. En el nivel medio estamos tomando básicos y diversificado. En este tema, ustedes pueden basarse para tomar en cuenta esto más cuando vayan a planificar un establecimiento oficial. ¿Por qué? Por el tema de la demanda educativa. El Ministerio de Educación revisa esos aspectos de la demanda educativa porque para que no esté, digamos, una escuela cerca de la otra por ejemplo, bueno, la población piensa, ¿verdad? Me diseñaron esta escuela nueva y está más cerca, un poco cerca, y entonces voy a mandar a mi niño a esta nueva escuela porque tiene mejores instalaciones, porque tiene más espacio, porque X temas, ¿verdad? Y bajaría la cantidad de demanda de la escuelita en la que estaban anteriormente. Entonces, también en temas de terrenos, hay veces que los terrenos, mayormente en los departamentos son municipales y en Ciudad de Guatemala sí son propiedad del Estado, ¿verdad? Entonces, hay algunos que sí son propiedad del Estado también, más sí la mayoría son municipales. Actualmente las municipalidades están apoyando también para la mejora de los establecimientos educativos con el tema de los proyectos que se realizan por medio de CODEVE. Entonces, estos proyectos tienen que llenar ciertos requisitos que requiere el ente rector, en este caso el Ministerio de Educación, para realizar un proyecto en sus comunidades, ¿verdad? También debemos de tomar en cuenta las amenazas externas. Distancias hacia las amenazas que existan cerca de los terrenos donde vamos a emplazar el proyecto.
como parte de fase de estudios básicos y de la factibilidad del proyecto, se debe realizar este análisis previo al diseño. Se debe considerar la revisión de las potenciales fuertes de amenazas naturales, antrópicas, que podrían presentarse en el predio en cuestión, de manera de que esas no se localicen en zonas o sectores del terreno que propicien a una mayor vulnerabilidad, generando consecuentemente condiciones de riesgo inaceptables. Sí tenemos que tomar en cuenta, ya que si estamos trabajando con pequeños, ¿verdad? Niños de preprimaria, de primaria, con jóvenes de básico y diversificado. Entonces, tenemos que tratar de minimizar el riesgo en nuestros proyectos, tomando en cuenta qué áreas, ¿verdad?, de riesgo podrían suscitar algún evento catastrófico, tal como lo que sucedió, ¿verdad?, con el volcán de fuego en el año 2018. A mí me tocó estar en el área de Alotenango, ¿verdad?, apoyando y haciendo las evaluaciones de las escuelas. Gracias a Dios, pues, no tuvimos alumnos afectados físicamente, más psicológicamente, sí, ¿verdad? Por el área cercana, toda esta situación, pues sí, del área de Alotenango, Escuintla, pues sí hubo familias afectadas. De hecho, de Escuintla habían alumnos que se trasladaban para Zacatepeques y las directoras, ¿verdad? Lograron constatar que pues ya los alumnos habían fallecido, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos. Es muy importante a la hora de la selección del terreno. También tenemos lo que son las amenazas socionaturales, y se refiere a fábricas peligrosas o contaminantes, líneas de ferrocarril, carreteras de alta velocidad, rastros, cantinas, bares, mercados, prostíbulos, hospitales, cementerios, zonas, bares y destacamentos militares o policíacos, aeropuertos, centros nocturnos, basureros, sitios de almacenaje de sustancias inflamables, tóxicas y químicas, torres eléctricas. En este caso, se deben de proporcionar las medidas a considerar para reducir las amenazas, ¿verdad? Puede ser que sí se puedan mitigar esas amenazas, entonces realizar su plan de mitigación o plan de contingencia por este tipo de amenazas que puedan haber cerca de los terrenos donde vayamos a realizar nuestro proyecto. En el tema de las plantas de tratamiento de desechos líquidos a cielo abierto y rellenos sanitarios, las distancias indicadas en las tablas que da también el manual, podrían reducirse en un 50% siempre y cuando existan franjas de protección sanitaria de árboles. Entonces debemos de tomar en cuenta todos esos aspectos para mitigar estas situaciones. En el tema de servicios, el terreno debe de contar con los servicios públicos, con el que cuenta la comunidad, ya sea agua potable, electricidad, drenaje, el transporte es muy importante, accesos transitables todo el año, ¿verdad? Accesibilidad también a la telefonía. La falta de servicios de agua y drenajes siempre se debe suplir por el medio más adecuado de abastecimiento de estas, ¿verdad? Y también la evacuación de aguas pluviales y negras se debe de tomar en cuenta. En este caso, con el tema de hidrosanitario, sí recomiendo que se asesoren por un profesional en la materia para que les indique, ¿verdad?, cómo proceder en estos casos. Porque estos proyectos sí, al final de cuentas, son proyectos multidisciplinarios y no solamente el arquitecto es quien entra
a diseñar, sino tenemos diseño estructural, diseño hidrosanitario, diseño eléctrico, ¿verdad? Entonces, tomar estos temas en cuenta, muy en cuenta. También es necesario conocer las características del clima de la región y estos datos deben consultarse con, ya sea con la municipalidad o las sedes regionales del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología para este tema, en el tema de vientos, ¿verdad? Tema de precipitación pluvial. Esto ayuda también por temas de, siempre a los estructurales, ¿verdad? Y todo lo que vayamos nosotros a tomar en cuenta o estemos proponiendo en el proyecto. En este tema, la ocurrencia y magnitud de esta clase de fenómenos directamente en el predio y sus colindancias, sí se recomiendan que sean consultadas con personas que tengan el conocimiento en este ámbito. En los estudios, con este tema de climas, de características climáticas, se debe de considerar las direcciones de los vientos, ¿verdad? El análisis también cartográfico, también del soleamiento, que el soleamiento es tan importante para nosotros en el diseño que lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de nuestro proyecto. Ahora, hoy en día podemos nosotros bien ya hacer simulacros digitales con el manejo de todos los programas de arquitectura, ¿verdad? Podemos ya obtener las coordenadas, ubicarlas, emplazar digitalmente el sitio, girarlo, colocar nuestro diagrama de bloques para poder conocer la incidencia solar, conocer todo el tema de vientos, ¿verdad? Que van a afectar a los edificios, las áreas, tanto pasillos, gradas, rampas, todo eso, ¿verdad? Los edificios van a también a modificar ese entorno. Entonces, tenemos que ir integrando nuestro conjunto arquitectónico con las características climáticas que con un buen manejo logramos un buen proyecto. Con los criterios generales de diseño, ya entramos a temas ya de confort. Por ejemplo, tenemos que el ángulo de visión horizontal de un educando sentado en cualquier punto del aula, me refiero a educando al alumno como tal. Con respecto al pizarrón, no debe de ser menor de 30 grados, ¿verdad? Para las aulas teóricas, aulas multigrado, en el tema de aulas multigrado, estas son aplicadas en los establecimientos oficiales. Los establecimientos privados en ningún momento pueden tener aulas multigrado, solamente en los establecimientos oficiales. A veces se suscita porque la cantidad de maestros ya no se da abasto, ¿verdad? Entonces, es necesario crear las aulas multigrado. Un maestro que tenga quinto y sexto, otro maestro que tenga cuarto y tercero, ¿verdad? Podría ser. Y así se irían estas aulas. Y también en el tema de tecnologías de la información y comunicación, que son las TIC, como se les denomina, la distancia máxima del estudiante sentado hasta la última fila, hasta el pizarrón, no debe de superar los 8 metros, ¿verdad? En este caso, igual también se podría implementar algún otro sistema que se considere efectivo, ¿verdad? Para tener como más espacio en esos ambientes para tecnologías, para aulas tecnológicas, porque acuérdense que también
estas aulas, por ejemplo, en establecimientos educativos privados, hasta tienden a tener aire acondicionado, ¿verdad? Un sistema de aire acondicionado, alguna forma curveada, algún diseño acústico que tengan o algún diseño para la visual, ¿verdad? Para el tema de poder tener una mejor percepción de las clases. En conceptos, continuando con estos conceptos, si se utiliza un televisor colgado del techo o la pared, el ángulo comprendido entre el plano de visión y una línea perpendicular al plano de la pantalla de televisión, que una al centro de la pantalla con el ojo de observador, en ningún caso debe de estar superior a los 30 grados verticales. Como podemos apreciar en el diagrama o la imagen que tenemos del lado derecho, que esta sería la máxima en la que se podría tener la visual para la pantalla en 30 grados. Y en la parte inferior de esta misma imagen están los 30 grados que nos indican al momento de poder tener la visual para la pizarra, ¿verdad? Para un pizarrón. Aquí les coloco una fotografía. Esta es de una escuela de preprimaria que se ubica en San Juan del Obispo, en Zacatepeques. Como pueden observar, ¿verdad? Sí, se aprecia que tienen bastante iluminación, a pesar de que las lámparas, pues, no se están usando, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta este tema. Siempre va a ir variando, ¿verdad? La necesidad, porque preprimaria va a ser, las actividades van a ser distintas a lo que es la primaria, ¿verdad? Que ya tenemos tema de lectoescritura, de actividades, temas de resolver problemas matemáticos, clases de ciencias sociales, ciencias naturales, ¿verdad? Que están más en el tema de lectura y la escritura. En cuanto a la preprimaria, tenemos mesitas que van a permitir esa integración social de los pequeños, ¿verdad? Con sus semejantes y el trabajo grupal. En estos niveles de preprimaria, lo que más trabajan son actividades lúdicas, el rol, que el niño tenga sus roles, ¿verdad? El niño quiere ser bombero, quiere ser carpintero, quiere ser policía. Entonces, ese juego de roles también permite que estas aulas de preprimaria sean más amplias y tengan espacio para estas actividades. Ya me estoy yendo un poquito más para lo de los ambientes, pero sí, esta foto sí me emociona bastante porque les puedo explicar cómo está aquí los niveles, ¿verdad? Y que ustedes puedan tener esa comparación al final de la presentación. Pues es mi objetivo que ustedes conozcan la diversidad que el currículum nacional base determina para cada nivel, preprimaria, primaria, básicos y diversificado. Cada nivel tiene su necesidad. Con el tema de la iluminación, sobre estas áreas, las áreas de trabajo va variando de acuerdo con la naturaleza de la actividad, que es lo que yo les estaba comentando, a realizarse y por edad de los educandos. Esta última puede establecerse con relación a los niveles educativos. Entonces, regresando otra vez a el currículum nacional base, donde ahí me indican que debe de cumplir el educando o aprender, ¿verdad? Durante ese ciclo educativo. Con el tema de la iluminación, tenemos lo que es la iluminación natural y la iluminación artificial.
Con el tema de la iluminación natural es importante en los niveles y las jornadas de la mañana, ¿verdad? Que puedan aprovechar esa iluminación natural. Hay veces que también se han utilizado la artificial, más tomar en cuenta esta forma en la mañana, aprovechando, ¿verdad?, la incidencia solar, y esta puede ser unilateral, bilateral y la cenital. Cabalmente aquí del lado izquierdo pueden observar ustedes el manejo de estos tres tipos de iluminación, de manejo de la iluminación, y del lado derecho tenemos ya el tema de la iluminación artificial. En este caso sería para los establecimientos educativos que tengan ya sea jornada vespertina y la jornada nocturna. Por eso es muy importante saber al momento de hacer un diseño para un establecimiento educativo oficial, saber cuántos establecimientos hay. En este tema vamos a mencionar de que el conjunto o el edificio educativo, o conjuntos de edificios educativos, o conjunto de módulos educativos, se va a denominar centro educativo. Cada centro educativo va a estar compuesto de varios establecimientos educativos. Entonces, puede tener establecimientos en la mañana, con la matutina, y establecimientos en la tarde, establecimientos en la noche, establecimientos de plan fin de semana. Entonces, es ir tomando en cuenta este tema, ¿verdad? Y conocer las necesidades del cliente, ¿verdad? Las necesidades de la comunidad educativa, del establecimiento, para poder conocer cuántos establecimientos serán beneficiados, y estos establecimientos van a integrar el centro educativo. Con el tema de las iluminaciones, en el manual van a encontrar estas gráficas en donde van a tener un poco más claro cómo realizar el manejo de la iluminación, y cómo tener también las opciones para poder evitar esa incidencia solar, o poder hacer una mitigación en los establecimientos ya existentes, ¿verdad? Con el tema de conceptos de confort y ventilación, en el diseño de las ventanas o aberturas para ventilación, se debe de considerar la distribución, la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior de los espacios a distintas horas del día, en épocas del año, la velocidad, vegetación y dirección del viento. En el interior de un espacio escolar, la circulación del aire debe de ser constante. Por eso la mayoría de los establecimientos educativos toman en cuenta la ventilación cruzada. Esto también va a depender del estudio que ustedes vayan a realizar, del análisis de sitio, para conocer cómo van a hacer esa incidencia, ¿verdad? También en el manual ustedes podrán apreciar estas gráficas, que son las que les van a proporcionar también la idea de cómo poder trabajar en lo que son climas templado o frío, y tomar en cuenta estos aspectos para poder tener un mejor manejo del confort en las aulas. Y también se da lo que es cómo conformar en el clima cálido nuestro diseño, ¿verdad? Cómo se va a estar realizando este manejo de la ventilación
de las áreas. En este tema ya la mayoría tienen ya el conocimiento y pues nada más es de recordarles, ¿verdad? De que apliquemos esto en el diseño. Adicionalmente, esta tabla que estamos viendo ahora nos establece los valores visuales y térmicos que podemos tener en ya sea aulas multigrado, en talleres. Aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, en el área del nivel de preprimaria y primaria, los niveles de iluminación que se recomiendan son de 200 a 400 luxes, ¿verdad? El área mínima de la ventilación en relación con el área de piso va a ser 1/3. La renovación de aire y volumen mínimo por 1 hora es de 6 y el área mínima de apertura de las ventilas, ya sea en clima frío va a ser la media y en clima cálido 1/3, ¿verdad? De lo que estamos manejando de las áreas. Estos cuadros ustedes los van a poder apreciar al momento de descargar el manual que se encuentra en la página de DIPLAN. Ahí pueden descargar esta información. Continuando con el tema de conceptos en lo que es el confort acústico, hay 2 temas importantes a tratar. El primero que sería los ruidos provenientes del exterior. Aquí se recomienda utilizar las barreras físicas, como son árboles o montículos de tierra, actualmente hay diversidad y variedad de opciones para poder realizar estas barreras y orientar la ubicación del edificio de tal manera que el viento se pueda llevar los ruidos. También a mayor altura de la barrera, mayor será la atenuación sonora conseguida. Con el suelo poroso, más césped muy tupido y enredaderas densas u otras plantaciones. La reducción del sonido puede ser más efectiva para evitar interferencias sonoras entre los diferentes ambientes y deberán separarse los pocos ruidos, ¿verdad? De los muy ruidosos. Por ejemplo, con talleres, ¿verdad? Ya en tema de diversificado, que tenemos talleres de productividad, como lo pueden apreciar en la tabla del lado izquierdo, y acá nos indican qué tan ruidoso, que si es poco ruidoso, que si es demasiado ruidoso, para que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de poder realizar su distribución de las áreas, ya en su conjunto arquitectónico. También se deben de tomar en cuenta los ruidos provenientes del interior. Atenuar el ruido en el mismo lugar donde se produce mediante la utilización de los materiales absorbentes, en las paredes y en el cielo. En este caso, también se puede hacer las consultas respectivas a los profesionales, ya sea un arquitecto especialista en acústica, un ingeniero que se especialice también en esta materia, para que puedan realizar trabajos en estas aulas. Por ejemplo, hay veces que hay aulas de música que tienen la batería, que tienen todo el piano, los instrumentos musicales, y poder realizar un trabajo ya sea profesional, o también podemos mitigarlo en algunas áreas donde he logrado conocer, trabajan lo que son unas trampas de ruido, unas cajas como trampas de ruido para poder mitigar ya esta, pues no sería ruido porque estamos produciendo música en áreas de donde están los instrumentos, pero para evitar distraer las demás clases que se tengan al entorno alrededor de esta aula. También evitar juntas abiertas entre los ambientes, especialmente en la unión
de la cubierta con los muros, y de preferencia debería de utilizarse un cielo falso, ¿verdad? Un cielo raso, o en el tema de diseño acústico lo que trabajan también es un tabla yeso, pero dentro del tabla yeso manejan lo que es el tema de fibra de vidrio, sí, la fibra de vidrio, para poder amortiguar este tema. Entonces, ir como aplicando estos tratamientos para poder atenuar el tema de ruido. También colocar tacos de hule en las patas de los escritorios, aunque siempre, bueno, siempre se van a estar arrastrando, porque los alumnos siempre lo hacen, ¿verdad? Entonces, en este caso sí, a veces sí es como un poco complicado en el tema de ruido, ¿verdad? En el caso de construcciones de 2 o más niveles, sí deberá de aislarse el entrepiso, ¿verdad? Sí puede ser necesario colocar, como nos indica acá, el cielo raso, ¿verdad? El cielo suspendido. Y para poder mitigar los pasos, ¿verdad? Que se van a escuchar del nivel superior. Ahora nos trasladamos a lo que es el tema de conceptos de confort para lo que es la accesibilidad. En este tema es que tomamos en cuenta lo que es la integración de personas quienes utilizan silla de ruedas, también muletas, ¿verdad? En dado caso, pues gente mayor a la que, porque en los colegios y escuelas realizan actividades para la comunidad educativa, y entonces van padres de familia, van los abuelos, van los tíos. Entonces, tomar en cuenta la integración de las personas con discapacidad. Para este tema tenemos que CONADI es el ente rector en el tema de discapacidad. Ellos tienen un manual para este tema, en el tema arquitectónico, que ustedes también pueden descargar en la página de CONADI, y están avalados por la ley de atención a las personas con discapacidad. En este tema, importantes, esto, ¿verdad? Tenemos los ingresos, puertas, pasillos, pasamanos, las rampas, el mobiliario como tal, y la señalización también, que todo el edificio, sea de uso público o privado, debe contar con accesos y áreas comunes para personas con discapacidad. Y si el ingreso principal fuera imposible de adaptar, debe de contar con uno secundario debidamente señalizado desde el acceso principal. Hay situaciones que también a veces por espacio no se puede desarrollar la rampa, ¿verdad? Entonces habría que tomar otras medidas para poder aplicarlo. He visto colegios o establecimientos oficiales que utilizan unas rampas, las mandan a hacer de metal o de madera, entonces las colocan cuando hacen sus actividades para que puedan ingresar todos, ¿verdad? También les recuerdo que no solo hay capacidades, perdón, no hay discapacidades ya congénitas, sino también hay discapacidades temporales, que los alumnos puedan tener un accidente, ¿verdad? O alguna situación en específico que necesiten utilizar muletas o sillas de ruedas, ¿verdad? A veces también lo que se hace es que en establecimientos oficiales coordinan los directores y al aula, que si estaba en segundo nivel y pues ellos no tienen una rampa para llegar a un segundo nivel, entonces hacen un cambio de aula, y en primer nivel sí manejan rampas para los pequeños niveles que son gradas, y ya ubican a los alumnos en un primer nivel para poder
apoyar al alumno. Este es un ejemplo de una escuela en zona 18 de Ciudad de Guatemala, en donde se ve acá la integración de la rampa y tenemos un graderío que actualmente lo utilizan como un escenario. Entonces aprovecharon ambas comunicaciones, ¿verdad? Peatonales para poder llegar al área de escenario. Y si ustedes están viendo ahorita la foto, se están parando aquí frente a este edificio, atrás de ustedes estarían unas astas de bandera y estaría un muro, que es un muro perimetral de malla, ¿verdad? Con área verde. Entonces ya permite un confort y permite una accesibilidad a las instalaciones del establecimiento educativo. Con el tema del conjunto arquitectónico, tenemos que la programación de un edificio o conjuntos de edificios escolares en determinación y organización de la infraestructura en la que se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje, su tipificación y cuantificación debe de establecerse con base al estudio de las necesidades de la comunidad educativa. Esto lo resalto y lo subrayo porque es importante tener un programa de necesidades para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Entonces, si es necesario conocer todas las necesidades que vaya a tener el establecimiento educativo, a servir y utilizando los criterios de máxima utilización de espacios, considerando los siguientes puntos. Diferentes tipos de espacios requeridos por la aplicación o puesta en práctica de los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje y contenidos curriculares. Vamos de nuevo con el CNB, que es el Currículum Nacional Base. El dimensionamiento óptimo de cada uno de los distintos espacios requeridos, la cantidad de espacios en cada área con base a la matrícula escolar actual, que en este punto sí lo habíamos visto, que les comenté que las direcciones departamentales, ustedes pueden solicitar cantidades de alumnos por áreas, por sectores, por zonas, por municipio. Así como las jornadas establecidas para la optimización de los espacios. En este punto es también lo que les había comentado en un centro educativo, conocer qué jornadas va a tener el establecimiento. Para ampliaciones es necesario tener presente que el proceso de programación requiere una actualización constante, basada en una evaluación periódica del uso del edificio y su estado. Ahora ya nos vamos adentrando a lo que es el conjunto arquitectónico y para su desarrollo debe de considerarse los aspectos siguientes. Primero, importante, es la sectorización de los espacios y edificios dentro de su terreno. Los emplazamientos, ¿verdad? Con base al índice de ocupación, hay veces que las municipalidades también ahora piden estos temas o ya establecen estos índices de ocupación. Entonces hay que hacer la investigación respectiva para conocer cómo debemos de proceder en este caso. La orientación, y muy importante, el tamaño del edificio, los accesos, materiales de construcción y seguridad, que ya esto ya va a englobar nuestro proyecto como tal. En tema de forma, se recomienda que el terreno sea de forma rectangular, con relación largo, ancho, máxima de 5 a 3, ¿verdad?
Recomendable topografía plana o regular, con pendientes suaves, no mayores que el 10%. Se requiere también aprovechar el drenaje natural. No se debe de construir edificios en áreas de relleno y todos los cortes deben de ser reforzados estructuralmente para evitar riesgos de los derrumbes y deslaves. También las áreas que puede contemplar un establecimiento educativo en el diseño del edificio escolar debe contemplar una organización de las diferentes áreas. Entre ellas están el área educativa, el área administrativa, el área de apoyo y el área de servicio. También tenemos importante lo del tema de la circulación. Y otro aspecto importante, muy importante a tomar en cuenta, son las áreas deportivas. Esto es importante, el área recreativa, el área verde, debido a que actualmente debemos de poder tener esa integración de los alumnos y su vivencia dentro de estas áreas. Esto va a proporcionar también áreas ventiladas, áreas en donde puedan ellos tener confort, tanto vincular exteriores, interiores, ¿verdad? De los proyectos. En el área educativa, esta está integrado por los espacios utilizados para el ejercicio de el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual incluye actividades psicomotoras, sociales, conductuales, creadoras de comportamiento y sensibilidad estética, utilizando técnicas y recursos pedagógicos que generan las características propias en cada uno de los espacios. Cada maestro también va a tener su metodología, o hay colegios que ya tienen las metodologías, por ejemplo, preprimaria. Hay preprimarias que dicen, tenemos educación Montessori, ¿verdad? Entonces, ir viendo este tema, qué tipo de metodologías son las que van a utilizar para estos proyectos. Con el tema de integración de ambientes del área educativa, tenemos el aula teórica o el aula pura, que también le dicen. Estas aulas, ahí vamos a tener nuestro mobiliario, ¿verdad? Las mesas bipersonales para la primaria, las mesitas grupales para la preprimaria, ¿verdad? Cada una va a tener su forma de manejo durante las actividades que vayan a realizar en cada una de las aulas. El aula multigrado, que anteriormente también les comenté de qué es el aula multigrado, las tecnologías de la información, aulas de proyecciones también, ¿verdad? Porque a veces hay colegios y establecimientos educativos, la mayoría que tienen un aula rectangular y ahí tienen todos los equipos, ¿verdad? Para poder realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. También los laboratorios de ciencias que trabajan con sus mesas, ¿verdad? En el manual establece también cada espacio qué es lo que requiere cada espacio. Entonces ahí van a ustedes conocer qué mobiliario, qué equipo, cuántos metros cuadrados por alumno sería un laboratorio de ciencias o un aula teórica. La sala de expresión artística, área de productividad y desarrollo, y aquí indica también área de educación física. A veces que en educación física, como deporte, tenemos que hay quienes tienen aulas, ¿verdad? Aulas teóricas. Contemplar en el área administrativa espacios en los que se desarrollan las funciones de planeación, integración, organización, dirección, ejecución,
la coordinación y control de la comunidad educativa, del proceso enseñanza-aprendizaje. De hecho, acá tendríamos lo que son áreas de contabilidad, ¿verdad? La dirección o subdirección también. Tenemos la sala de espera. Hay colegios que tienen consultorio médico. Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? En el tema actual, con el tema del COVID, ¿verdad? A los establecimientos se les estaba pidiendo que definieran un área para aislamiento. Entonces, por ejemplo, en este caso, el consultorio podría ser para atención y luego tendría que tener otra área para aislamiento, ¿verdad? Entonces, habría que tomar en cuenta tal vez un poquito de más trabajo en este ambiente. Sala para los educadores. Es importante tener un espacio para los maestros, un salón de maestros. No todos lo contemplan. Es muy importante sí tenerlo, debido a que a veces que los periodos, hay cambios de periodos o cambios de maestros, entonces van rotando también esos tiempos cada uno de los docentes. También está la orientación vocacional, ya para el tema de diversificar, contabilidad, oficina de apoyo también, y archivos y bodegas. En bodegas siempre tomar en cuenta el archivo, perdón, en el archivo, tomar en cuenta el archivo activo y el archivo muerto. En las áreas de apoyo, estas están integradas por los espacios para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, tal como lo son la biblioteca, el salón de usos múltiples. También hay centros de recursos pedagógicos. Estos centros es un ambiente en donde se tienen, por ejemplo, bueno, voy a usar ciertos juegos o legos, por ejemplo, para preprimaria. Entonces, ahí los vamos a guardar. Entonces, siempre que los pedimos, vamos al centro de recursos pedagógicos a pedir los juegos, ¿verdad? O bien podría ser también que el colegio maneje tablets y pues ahí las tengan guardadas, ¿verdad? Que sea un lugar más seguro para poder tener este equipo. Tenemos lo que es el área de servicio, que se divide en lo que son servicios sanitarios, vestidores, bodegas, conserjería, áreas para preparaciones de alimentos, la cafetería, guardianía, cuartos de máquinas. Importante también el tema de la circulación, tomar en cuenta circulaciones peatonales, vehiculares, áreas, si es un terreno que sí nos puede brindar los espacios necesarios para el desarrollo de los niños, tomar en cuenta plazas cívicas. Y aquí en este punto menciono la normativa de CONRED, que son los entes rectores para el tema de rutas de evacuación, salidas de emergencia, para diseños en aulas, en puertas. Nos establecen que en las puertas deben de tener un ideal, es 1.20 de ancho, y que la puerta abata hacia el exterior en un ángulo de 180 grados en sentido del flujo peatonal. Entonces se debe de tomar en cuenta este tema para al momento de los ambientes, conocer pasillos donde van a ubicar ustedes las salidas de emergencia, hacia dónde van a hacer esas aperturas de las puertas, ubicaciones de los puntos de encuentro, ubicaciones de los extintores. Es muy importante este tema porque también los colegios y los establecimientos oficiales tienen que hacer su plan de respuesta al momento de algún evento. Ya con todo, ya tomando en cuenta todos estos aspectos, ya empezamos a realizar entonces nuestro plan ya de diseño, realizar nuestras, para quienes hagan sus matrices, realizar sus matrices,
de relaciones, de circulaciones, ¿verdad? Diagramas de bloques, ubicar ya los sectores, tomando en cuenta todos estos aspectos. Aquí tal vez me quedé un poco corta por el tiempo, pero todo esto ustedes lo pueden ver o lo van a poder leer en el manual de diseño arquitectónico. Adicional a esto, también tenemos un manual del aula de calidad que también lo pueden descargar de internet, ¿verdad? Este manual de aula de calidad es regido para colegios. Pero como tal, ambos nos están regiendo siempre establecimientos oficiales y privados. Y ya para finalizar, con el tema de criterios de dimensionamiento, en el manual van a tener ustedes tablas en donde tengamos por aulas, por tipo de área, un metraje cuadrado para que ustedes más o menos predimensionen qué es lo que van a tener, ¿verdad? Por ejemplo, aulas de nivel primario son 2 metros cuadrados por alumno para poder dimensionar, y la capacidad máxima de educandos por ambientes también está establecida en estos cuadros que ustedes para el predimensionamiento ya lo van a poder tomar en cuenta y van a conocer de cuánto por cuánto va a ser su aula. Importante también, los servicios sanitarios, que actualmente también por pandemia es un punto importante en la planificación. Conocer cuántos lavamanos, cuántos inodoros voy a tener por alumno o por alumna, ¿verdad? En un establecimiento educativo. Rápido, haremos este ejemplo que yo les traigo. Tenemos que hacer un salón de usos múltiples. Nos están diciendo nuestro cliente que quiere un espacio en su colegio porque necesita hacer actividades con todos los padres de familia y los alumnos. Entonces ellos quieren un salón de usos múltiples. En este caso tenemos una tabla que tenemos por usuario de metraje cuadrado. Es predimensionamiento, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta y más o menos conozcan de cuánto por cuánto sería o de cuántos metros cuadrados sería su ambiente. Tenemos entonces que para el cálculo de un espacio se va a considerar la jornada con la máxima población de educandos. Por ejemplo, si en el colegio la jornada matutina es la que tiene mayor educandos, vamos a tomar en cuenta esa jornada. Y con base a ello, aquí nos están dando que tienen los educandos a atender en el centro educativo son 560 educandos. Entonces, en la tabla anterior, los 560, vamos a buscar el rango de 560, que me da el de punto 68, y vamos a hacer ya la multiplicación por la cantidad de usuarios que vayamos a tener en el salón de usos múltiples. También hay que tomar en cuenta que ese salón va a tener áreas adicionales, va a tener un escenario, puede tener una bodega, puede tener vestidores. Entonces, este ejemplo también lo van a encontrar en el manual para que ustedes lo puedan poner en práctica y predimensionar los ambientes, y ya teniendo ya la información veraz de su investigación, ya van a conocer los tamaños, ¿verdad?, que ustedes vayan a requerir para el proyecto. Cabe mencionar que actualmente también está de moda el tema de la neuroarquitectura. Se los dejo acá una gotita en el tintero para que ustedes también lo tomen en cuenta, investiguen, conozcan, ¿verdad? Me pareció bastante ideal incluir, tratar de fomentar la libertad de movimiento de los niños, adaptar el diseño a la altura visual. Por ejemplo, un pequeño no va a tener una misma percepción del espacio que un niño de 15, 16 años, ¿verdad? Entonces,
tomar en cuenta todo esto, la neuroarquitectura ya nos viene a transformar más los espacios, vamos a tomar en cuenta integración de áreas verdes, sensaciones, que esto es lo que pretende la neuroarquitectura. También temas de la bioseguridad, tomar en cuenta, como había mencionado anteriormente, servicios sanitarios, ¿verdad? Con base a la cantidad de alumnos que tenga el establecimiento. Ahora, tomar en cuenta o ver si en el diseño se pretende dejar lavamanos en ingresos, cómo van a trabajar, si en grupos o en híbrido, o todo va a ser digital, ¿verdad? Ventilaciones, las nuevas metodologías de la educación también nos llevan a innovar en nuestros diseños y entre otros temas, ¿verdad? Yo creo que ya me pasé. Por último, les dejo acá, en esta página del ministerio, están también los protocolos que se han trabajado y elaborado, ¿verdad? Para lo del tema de clases, ustedes los pueden descargar ahí de la página. Y el manual lo pueden descargar de esta página de DIPLAN. Aquí está el manual de criterios normativos. Hay un inventario, ¿verdad? De infraestructura educativa, una guía de mantenimiento, una biblioteca de planos. Entonces, ustedes se pueden referir a esta información como sus documentos de apoyo. Creo que les agradecería mucho su valiosa atención y agradezco al decano, ingeniero Juan Carlos Ordóñez, y a mi estimado arquitecto Eric Estrada por tomarme en cuenta para estas exposiciones.